The sweetest songs are sung by lovers in the moonlight. The sweetest days are the days it used to be. The saddest words I ever heard were words of parting. When you said, sweetheart, remember me. Remember me when the candlelights are gleaming. Remember me at the close of a long, long day. Just to be so sweet when all alone you're dreaming. Esto es Todo se andará. You still remember me. Hola Black, bienvenido al programa número 22, en el que volvemos con la típica sección llamada Un café y una conversación, que hoy, si se puede aspirar a más, tenemos una conversación muy interesante, yo creo, y sobre todo que no estamos muy acostumbrados a escuchar podcasts sobre el tema que traemos hoy. Pero antes de nada, saludarte. Buenos días, Natalia. Yo creo que cada programa que hacemos entrevistando a alguien se va a un extremo distinto de lo que es la realidad del mundo, porque un actor de doblaje, un estudiante de periodismo defraudado con la vida, tal y cual, y ahora ya veremos lo que toca, ¿no? Tengo muchas ganas, la verdad. Sí, yo creo que lo mejor de todo es que es diferente y al mismo tiempo interesante. Entonces, nada es mejor que el otro, sino es tan diferente que se iguala y nos sorprende con algo nuevo. Así que antes de empezar, obviamente tenemos que presentar a la invitada, que se llama Marta Roca y es invitada y amiga. Hola. Y aquí está para contarnos un poco cómo es su experiencia como enfermera en práctica y sobre todo como estudiante de enfermería. Así que para empezar un poco por el principio, ¿nos puedes contar en qué curso estás, en qué nivel de práctica estás y todo eso? Pues mira, yo estoy supuestamente en cuarto, lo que pasa es que estamos ahora terminando de recuperar para tercero, porque con todo el tema del COVID pues se quedaron ahí a medias. Entonces, sí, terminando tercero en cuestión de unos días y empezando cuarto. Yo creo que por el acento se nota que es mi amiga, o sea, no cabe lugar a duda. No se nota de dónde es, sino que es tu amiga. Marguileña, desde luego, no. Y cuéntanos también un poco cuál fue el principio, en qué momento dijiste, a lo mejor sí que me quiero dedicar al mundo de la enfermería. Bueno, pues a mí desde siempre la verdad es que la ciencia de la salud en general me ha flipado. Me ha parecido muy interesante, muy completa, no sé. Siempre me han llamado muchísimo la atención. No descartaba estudiar otras cosas, pero sabía que eso era siempre una opción. Y bueno, yo creo que como muchos de los que nos interesan esos temas, en algún momento, en algún punto te plantean medicina, pero deseché esa idea rápidamente, la verdad. Y entre las opciones que quedaban, pues decía que bueno, que enfermería no era mala opción. Entonces, la verdad es que no sé, yo creo que mi trayectoria también creo que es un poco el reflejo de que la vocación como tal no existe, yo creo que se crea, pero bueno, ese es otro debate. Y eso, entonces pues fui tirando por ahí, lo típico, bachiller de ciencias de la salud, luego enfermería y tal, tampoco estaba 100% decidida, pero ahí seguimos y en mitad de la carrera también tuve crisis existencial de si era a lo que me quería dedicar 100% o no. Pero yo creo que sobre todo porque como los primeros años son muy teóricos y tú lo que quieres es todo lo contrario, pues no te hace una idea realmente a lo que te vas a dedicar. Y ya cuando empiezas perdón, sí. Perdón. Y ya cuando empiezas práctica es cuando de verdad pues dices, vale, ahora sí estoy a gusto, ahora sí me veo aquí, no sé si toda la vida, pero por lo menos muchos años. Y no sé. Pero y esto incluso... perdón. Bueno, perdón, dime.
Sí, o sea, yo quería preguntar y un poco profundizar en eso que has dicho de que la vocación no nace, sino que se forja a lo largo de los años, porque me parece Yo interesantísimo, estoy muy de porque acuerdo con eso. 100%, ¿eh? Sí, pues yo quiero que lo debatáis porque me parece un debate súper interesante, porque yo sí que pienso que realmente hay algo por ahí que te dice, oye, pues a lo mejor esto es lo que me quiero dedicar o lo que me gusta. A ver, sí y no. Es verdad que hay gente que desde pequeño tú los ves y han tenido siempre tan claro a lo que se han querido dedicar y se le ha dado tan bien y de verdad valen para eso, que ahí es cuando dices, buah, la vocación es desde que naces, pero es que yo creo que esos son casos excepcionales. A ver, es verdad que a ti, Natalia, desde que te conocí, el periodismo era lo tuyo, te flipaba y sabías que te querías dedicar a eso. Pero pienso que hasta que tú llegaste a esa conclusión hubo un recorrido, hubo algo que te llamó la atención, hubo alguien a lo mejor que conociste que dijiste, mira, Sí, me sí, eso es interesa. verdad. O sea, yo venía más en relación a tu historia de que no fue fácil del todo concienciarte de que era enfermería porque tuviste tus baches de ahora sí, ahora no. Entonces eso quería Sí, enlazarlo con que a lo mejor al trabajar poco a poco en ese campo, invertir tiempo en estudiarlo y luego en practicarlo fue lo que definitivamente hizo que dijese, es mi vocación, a pesar de que hubo un totalmente. esfuerzo flipante y sobre todo yo creo de constancia y de trabajo detrás de a lo mejor no dejarlo en el primer bache que hubo. Es que totalmente que conforme vas teniendo relación con esa profesión, porque es que ni yo misma era consciente en primero de carrera o incluso antes de lo que verdaderamente era la enfermería, porque yo creo que como mucho desconocimiento, pero bueno, igual que enfermería puede ser cualquier otra carrera, ¿no? Pero que conforme tú estás en la carrera vas flipando, de decir, ah, que esto es también enfermería, ah, que esto se hace, ah, que, no sé, te imaginas como muchas menos cosas o mucho más monótono y para nada, es que para Eh, nada. yo estoy 100% de acuerdo porque a mí me pasó exactamente lo mismo, que al final como que me interesaban muchas cosas, pero a la vez tampoco Mm, sabía exactamente, de verdad quiero estar los próximos 60 años metido en esto, ¿sabes? Y me la jugué, yo directamente me la jugué, digo, mira, esto pinta genial, pero vamos a ver. Y mm, realmente a mí no sé si te pasó algo parecido, Marta, que hasta que no hice, ya no prácticas en plan en un hospital o en una empresa, en mi caso, o lo que sea, sino ya cualquier cosa que se sale un poco del temario de, en mi caso era hacerle una entrevista por un trabajo, pero es un trabajo random de clase, de cualquier trabajo. Y ya ahí sí. yo ya veía, digo, uff, esto me encanta, esto empiezo a ver lo que esto me Aunque se gusta, te porque remueve algo por dentro y sí, dices, sí, es que sí. estoy donde quiero estar y Como haciendo que lo que me gusta. yendo a Sí, clase y sí. tal, como que mis energías y mi motivación como que iba bajando bastante, pero hacía una entrevista y hacía pum, para arriba y ya está. Ya me Sí, encantaba, es que ¿sabes? total. Sí, sí, sí. Es verdad que mi carrera a lo mejor pues no ha sido tanto de trabajos como tal, que también Mm, he tenido un grupo y eso, pero quizás más tener una práctica concreta, ya no práctica de hospital, digo práctica como de asignatura, que eso es como que ya te sacaban un poco de el ambiente clase, PowerPoint y apuntes y ya decía, buah, pues igual sí. Pero sí que es verdad que luego hay otra gente que yo no sé si es porque en su familia a lo mejor ha estado como, ha tenido una presencia muy tal o lo que sea, o porque ha conocido a alguien que lo es o lo que sea, el amigo de su padre, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa ya desde siempre sí que le gusta, pero no sé, como que lo veo un poco alien para mí, que no me siento así, ¿sabes? Sí, sí, es que Y totalmente. Y Marta, ¿nos puedes contar en específico cuáles fueron las crisis que te dieron de realmente me gusta enfermería, me quiero dedicar a eso? Pues, a ver, en primero de carrera, en verdad, bueno, no, empezando por el principio, como yo no entré el primer año a la carrera por la nota de corte y tal, pero tampoco estaba 100% segura, pues dije, venga, pues repito las específicas de selectividad. Total, que las repetí, ya sí entré, y primero de carrera, pues como es tan general, yo ya venía de no haber entrado en el año que me tocaba, etcétera, pues ya vas con, no sé, yo por lo menos fui con esa presión de decir, bueno, esto no me está flipando, pero ya está, es el primer año, es que, claro, son generales, no sé qué. Pero luego en segundo, cuando veía que seguía igual la situación, fue cuando me entró ya la crisis de decir, pues me salgo de aquí, porque es que además, digo, si no me está flipando algo así, que en un futuro
todo el mundo dice, Buah, es que es súper vocacional, porque es que es lo que te dicen, es que, ay, sí, enfermería, súper vocacional. Sí, pero ¿qué es la vocación? Pero bueno, eso, volveríamos a ese debate. Entonces, en ese momento es cuando dije, es que no es que me vaya a cansar y ya está, y yo llegue a mi casa al día de mañana y diga, buah, estoy harta del trabajo, es que me voy a enfrentar con personas. Entonces eso a mí es lo que más me preocupaba y lo que más me echaba para atrás y decía, es que si yo de verdad no me quiero dedicar a esto, no me voy a amargar yo a los demás y a mí. Entonces, no sé, ahí fue cuando era como el punto clave o, o la base del decir, dejo esto. Y yo creo que esa fue la crisis más gorda. Pero bueno, yo creo que también coincidió, pues no sé, coincidió al final un poco con cómo te pilla personalmente, con las asignaturas que estoy viendo en ese momento, que tampoco es que fueran las mejores. Y ya conforme avanzó el curso y el siguiente cuatrimestre las asignaturas mejoraron, pues fue un poco todo. Y bueno, ya personalmente también hubo cambios, pues va fluyendo, no sé. Al final es lo que tú has Eh, mencionado antes de la constancia. Es un buen punto, la verdad. que justo eso es lo que estaba pensando de la cantidad de personas que en primero se desapuntan, incluso en el primer cuatrimestre, que ya se sabe de por sí, ¿no? Que la universidad no es igual que el instituto y ya se sabe también que el primero, como ha dicho Marta, son cosas muy generales, o sea, da a lo mejor de ontología, fundamentos, que siempre hay fundamentos en todas las carreras, que es la peor asignatura yo creo, entonces se te hace más tocho. Y sí que es verdad que como no vengas con mucha fuerza de voluntad o muy segura de que es tu carrera, es normal que te pase esas cosas por la cabeza de decir, tío, pero ¿dónde me he metido? Porque Ya, uno va a enfermería con la cabeza de voy a curar personas, voy a ayudar, no sé qué, y claro, es que dices, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Y cuántas veces me tengo que replantear mi situación para llegar a ese momento que es la cosa, ¿no? Que tiene el imaginario que se ha creado respecto a esa carrera. totalmente. Entonces, eso sí que es verdad que influye mucho. Entonces, podemos decir ya que en tercero al sí te reafirmaste, ¿no? Y Mm, dijiste, ya para adelante con lo que me venga, también es más fácil porque te quedaba menos recorrido. O sea, yo llevaba tam- la mitad superado. sí, Y, y eso, ¿y cómo fue el primer contacto con las prácticas que tú tuviste? pues fue en febrero, como ya he dicho, y bueno, al principio estás de los nervios, vaya, el día anterior dices, buah, que es que ya no voy a pinchar un muñeco, voy a pinchar a una persona y más cosas, o sea, mucha tela, pero no sé, la verdad que aunque llegues con la sensación de que te comen un poco los nervios, mm, por cómo te acogen, porque es que en general de verdad que por cómo son las enfermeras y las auxiliares te acogen estupendamente, pues es que tú mismo, si te veían nerviosa con algo, si te veían dudar, lo que sea, es que ellas mismas te transmitían tranquilidad de, mira, ya está, todos hemos pasado por ahí, no sé qué. Entonces, eso, el primer día de los nervios, hasta que pasaron ya una hora, obviamente, y ya veía la actitud de ellas y decía, vale, no vienen aquí a evaluarme, no son profesoras, son profesionales que me quieren enseñar. Y ya pues el resto de días, estupendo. Pero estupendo que es que llegaba el fin de semana y decía, ay, a ver si viene el lunes. ¿Y cuál Totalmente. fue en la primera planta que estuviste? Pues en febrero estuve en cirugía general, que era sobre todo cirugías de digestivo. Y bueno, y se cortó a principios de marzo, como todos sabemos, por el COVID. Y el que iba a ser mi segundo rotatorio, que hubiera empezado como por mayo, sí, más o menos, como por finales de abril, mayo, pues lo he conseguido empezar ahora en septiembre y es oncología. Bueno, es una planta que tiene oncología, hematología, reumatología y endocrinología, pero tiene sobre todo, Joder, no. sí, tiene sobre todo oncología. La mayoría de pacientes son oncológicos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste las prácticas en el hospital? Que no te esperabas que fuera así. Mm, pues a ver, a nivel alumna, a nivel persona que va allí para aprender, Ujú. lo que ya he mencionado de que el resto de compañeras no iban a evaluarte, no te juzgaban, no, es como, te trataban casi como un igual, a mí eso me gustó Pero un como una montón. compañera, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, obviamente, sabiendo que tú no sabes,
no van a esperar que tú sepas como una compañera cualquiera, pero sí, que no iban a evaluarte, no era la figura de un profesor. Cuando se dice mi tutora de prácticas, no es como un tutor, por ejemplo, del TFG, que puede ser, es muy diferente. Y eso a nivel alumna y a nivel humano, aunque esto es negativo y no me gusta recalcar lo negativo, pero es que es verdad que me llama mucho la atención. Como es verdad que se va corriendo, porque es que se va corriendo porque hay falta de personal, el tema de preservar la intimidad del paciente, que tanto no habían insistido en la facultad, y tantos detalles y tantas cosas que es verdad que son importantes, pero se pueden pasar por alto, pues a mí como que me impactaba, porque era como, no sé, te van a hacer una cura y no cierran la puerta. O detalles así, que son tonterías, pero yo me fijaba más porque venía de como hubieran insistido tanto y yo decía, bueno, pues todo lo harán bien. Pues no siempre. Es verdad que también depende del profesional, depende de la planta, depende de mil cosas. Pero bueno, eso sí, a priori fue lo que me sorprendió. El cómo, sí, mucha teoría, muy protocolario todo, pero luego a la hora de la verdad muchas cosas cambian. Porque es que de verdad que también es verdad que no les queda otra, no las culpo ni nada. Yo también quería recalcar un poco, o sea, tengo muchas preguntas, te lo voy a hacer una y ya me las gestionas tú, porque quiero preguntarte en el ámbito psicológico cómo, sí, primero, te preparan en la carrera a enfrentarte a diferentes momentos, por ejemplo, la muerte de alguien que esté, tú, o sea, que tenga a tu cargo, bueno, no como práctica no tiene nadie a tu cargo, pero supongo que se generalizará y porque también tiene cierta relación empática con esa persona que cuida. Entonces, si te preparan en la carrera y si cuando tú entraste a las prácticas, has dicho que has estado en digestivo, entre otros, y oncológico, que yo creo que a lo mejor lo más difícil para enfrentarse a eso es cómo gestionaste eso y cómo te enfrentaste a esos sentimientos y si cuando hacías las prácticas al principio ahora a veces te lleva lo que pasa en planta a tu casa y le das vuelta y vuelta y todo. Un poco en ese Vale, ámbito. pues a ver, en la carrera como tal, si no hablan de varios puntos psicológicos que pueden pasar, no podemos vivir. Por ejemplo, te hablan del burnout, ahí mi pronunciación a tope, que bueno, que eso es como cuando ya estás muy quemado del trabajo, ¿no? Que eso pasa mucho en carreras de la salud. Por ejemplo, de ese tema sí nos han hablado bastantes veces, aunque tampoco es que te den como indicaciones de cómo superarlo o cómo gestionarlo, pero bueno, lo mencionan. Y luego con respecto a la muerte, por ejemplo, o con respecto al discernir de la vida profesional de la personal, pues sí, te hablan cosas, obviamente, pero eso es que al final no, ni hay tiempo, y creo que tampoco hay medios, porque eso sería como tener que profundizar mucho para llegar En a que la nos carrera explicasen cómo dicen, ¿no? gestionarlo. Sí, sí, en la carrera, porque en la carrera, por ejemplo, en la asignatura de cuidados paliativos, que son los cuidados al final de la vida y tal, ¿no? Pues sí se mencionaba mucho el tema de separar lo que te pasa en el trabajo con lo que te lleva a tu casa. Pero tampoco te dicen cómo, es como, esto es lo que tú tienes que gestionar. Pero claro, es que no te dicen cómo, no, tampoco da tiempo a mucho Mm. y somos mucha gente como para saber. Pero al fin y al cabo, cada persona lo gestionaría de una manera diferente, pienso yo. Y no sé, entonces yo creo que al final es que te sueltan a la aventura y tú ya vas gestionando como puedes. ¿Y Te ese hacen el momento cuerpo, cómo fue? O sea, claro, ¿cómo claro, se gestionó? te hacen el cuerpo a que va a ser lo que te vas a encontrar, te piensas que vas preparado, pero luego te das cuenta de que no. Luego te das cuenta que por mucho que te hayan hablado de eso, hasta que no lo vives no sabes lo que es real. Y bueno, y el tema de separar la vida profesional con la vida personal, yo eso creo que me lo llevé mal desde el primer momento, pero no tanto no sé, por llevarte a los pacientes a tu terreno, que les cojas mucho cariño, sino Mm. yo creo que ahí también influía como el primer impacto que era para mí de estar por primera vez en un hospital y tal. No sé, yo creo que es más cuestión de tiempo.
Pero sí, a mí me ha pasado pues de eso, en el primer rotatorio yo llegué a soñar con que un paciente se moría, que ni siquiera estaba para morirse, pero no sé. Y luego ahora en Pero oncología pues ya ahí sí que me estoy llevando cosas a mi casa porque ya es otra historia. sí, porque bueno, yo lo veo imposible, bueno, imposible que también necesita mucho recorrido en la profesión como para ser capaz de hacer eso. Yo tengo un amigo que ya hizo las prácticas y ahora está trabajando como tal y dice que al final como propia autoprotección tuya, dice es que llega un punto en el que Lo la cabeza no normaliza. te da para más y dice y es que forzosamente tienes que desconectar en cuanto te quitas el pijama Sí, y pasa otra cosa, que esa otra pregunta que tenía yo y es en la relación que tiene el pijama como tal como elemento de introducirte ya al hospital. En ese momento en el que vienes de la calle, vas concienciándote de que va a empezar en el hospital tu turno, y en ese momento que te pones el pijama, tú notas que hay una diferencia respecto a cómo eres tú en la vida normal. Es decir, porque obviamente te puedes enfrentar cosas diferentes, pero es como que estás ya como más capacitada, más mentalizada y te metes de lleno en lo que es la profesión. sí, sí, es que totalmente. A ver, empezando porque en el primer momento en el que te pones el pijama ya te mueres de la ilusión, porque es que es real. Ya cuando te lo pones en el hospital, en el entorno que toca, es que ya es que realmente te vistes como un igual. Es que allí vamos todos con el pijama, auxiliares, enfermeras, médicos igual no tanto, pero también puede haberlo. Y los pacientes y familiares de pacientes no diferencian, te ven como un sanitario más. Entonces a mí es verdad que había un momento que me empiezan a preguntar cosas que digo, si es que no lo sé ni yo, no sé qué decirte, sé que yo llevo aquí el mismo tiempo que tú o menos. Y porque claro, aunque yo tenga en mi nombre el escudo de mi facultad en la universidad, ellos no se fijan, ellos ven un Claro, pijama y un profesional. Entonces, pues claro, pues cuando ves que te tratan como si de verdad supieras, tú mismo te empiezas a creer que sabes, en el sentido de que como que te esfuerzas todavía más por sí, saber darle respuesta. Y es que eso hace mucho, la verdad. Y no sé, luego también es verdad que como que te enfrentas a todo lo que te toca. O sea, si tú como enfermera tienes que hacer X cosas, tú en el momento en el que estás en tu turno no te lo planteas, lo haces y punto. Cosas que a lo mejor fuera, pues tampoco te resultan especialmente agradables o incluso las evitas. Y ahí es como, pues ya está, pues es que no, ni te lo planteas, tiras para adelante y lo haces. No voy a entrar en detalles porque puede ser desagradable, pero os podéis imaginaros. sí, la verdad Pues que ese tipo no de hacemos ni cosas. idea. Sí, sí, no sé. Eh, yo voy a sacar el tema del año, porque es obvio que va a salir, y te quiero preguntar si cuando entraste en febrero ya escuchabas o se hablaba un poco de lo que podía pasar en los próximos meses con el tema del COVID, o todavía estaba muy en duda y tampoco se sabía mucho y tal, entonces no se hablaba mucho de eso. ¿Cómo lo viviste tú? Pues mitad y mitad. O sea, es verdad que ya en febrero se oía hablar del COVID, pero yo creo que a nivel social en general, no, yo no he notado una diferencia especial entre los sanitarios y fuera Ujú, del hospital. Entonces eso, comentaban, sí, el virus, tal, no sé qué, pero no decían nada especial, decían los típicos argumentos que decíamos todos en ese momento de, nada, es como una gripe, etcétera. ujú, Pero es verdad que a finales de febrero, incluso antes de que en Madrid se cerrasen las universidades, que creo que fue como el primer paso gordo que hubo en España, universidad de colegio creo que fue, pues en Andalucía lo que sí se hizo fue, se cancelaron cursos y reuniones y situaciones que dieran pie a que se juntaran muchos sanitarios a la vez. Entonces todo eso como que se canceló. Entonces a partir de ese momento sí es verdad que aunque todavía no se hablaba del COVID como se iba a hablar en cuestión de semanas, ya dio que pensar, la verdad. Fue como, ujú. uy, esto si lo están haciendo es por algo. Pero aún así los sanitarios allí seguían relativamente tranquilos. Entonces, más bien te diría que no hubo nada especial, no les pilló, o sea, les pilló igual de sopetón que al resto del mundo, vaya. Ujú. Y No creo que tuvieran ninguna información.
más Y que nosotros. cuando volviste a entrar ahora hace unos meses, tuvo que ser un shock, ¿no? Porque me imagino que algo ha tenido que cambiar la situación en la que trabajas y demás, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que no sé. Bueno, por supuesto todo el rato con mascarilla, como todo el mundo, Mm, pero, pero es verdad que como en nuestra profesión una medida de higiene de base, pues eso no creo que haya cambiado mucho. Igual así ha servido de recordatorio para los sanitarios para tenerlo todavía más presente, pero eso ya existía. Entonces, bueno, esa medida más o menos igual. Luego lo que se ha cambiado mucho es el tema de las visitas para los pacientes. De momento, por lo menos aquí en Granada, solo pueden tener un visitante y, y no sé, y eso es verdad que en una planta como la que estoy yo ahora, que es oncología, pues hace mucho, porque Pero, pero, por ejemplo, el perfil del enfermero siempre ha sido el trato humano, el acercarse al enfermo. Entonces ahora con el tema del COVID es verdad que mucha gente, sobre todo aquí en España, somos que somos muy cariñosos, estamos todo el rato cerca y hay muchos enfermos que tú cuando, yo lo he visto, vaya, que la enfermera, pues, que si te dio un abrazo, que si te dio un beso, no sé qué, entonces ese trato humano ahora es un poco más artificial en el sentido de que te gustaría hacerlo, como a todo el mundo le real, gustaría abrazar a tus amigos, pero no puedes y sobre todo es que en la figura, bueno, lo puedes decir tú, pero la figura de la enfermera es tanto como sanitario como a nivel psicológico y personal, de el apoyo emocional total y entonces yo creo que eso se pierde también esa cura, sobre todo a nivel de corazón y de psicológico y todo. a ver, sí, es verdad que yo creo que hay con eso muchísimo más cuidado porque antes el hecho de tocar a un paciente pues no te planteabas tantas cosas, para nada. Y ahora sí, el simple hecho de, no sé, de acercarle una pastilla ya dices, uy, lo he tocado tal. Mm, Es verdad que con eso ya tienes una sugestión que antes no tenía. Pero es verdad que yo me esperaba que existiera como menos contacto, pero es que es inevitable, es que en una profesión como enfermería es que no puedes Es que no si fueras tocar al médico paciente, todavía, que lo miras desde aquí, desde los pies de la cama, pues pero detrás del todavía sí. ordenador. Claro, bueno, eso da gracia, pero, pero sí es verdad que es que lo vuestro está todo el rato, si entro a la habitación, que si salgo, que si voy corriendo, es que llega un punto en el que coordinar cabeza, el COVID, manos, no sé qué, es que a mí me parecería Sí, súper difícil. sí, la verdad es que no sé, yo la verdad, no sé, me imaginaba como que iba a ser todo mucho más estricto, como si ahora vas a un restaurante que te limpian la mesa, que tal, que cual. Pues claro, llega ya un punto que es que con el ritmo de trabajo que hay en el hospital es que no se puede, porque nada más que el hecho de la sala de ordenadores en la que tenemos que luego escribir lo que hemos hecho en el día, tal, pues ahí tú usas un teclado y la que viene detrás lo usa igual. Se presupone que vamos a tener las dos personas las manos limpias, pero ese tipo de cosas que se cuidan un montón en otros lados, desde un gimnasio hasta un restaurante, hasta un supermercado, pues es verdad que eso me ha llamado la atención, no sé si sí, de forma negativa, porque dice que falta de tiempo, falta de interés, no sé. Pero bueno, yo creo que es que al final, si hubiese cambiado todo adaptándose a rajatabla como debería ser por el COVID, es que yo creo que nos volvemos un poco locos, tío, Sí. sinceramente. Yo creo que un poco Porque neurótico de que no, a veces no puede abarcar. Si solo se dedicara una persona a lo mejor, o 5 en el hospital, a estar detrás de vosotras desinfectando no sé qué, pues a lo mejor sí. Bueno, y que tú solo te ocupes de tus manos al final, porque que te echas gel hidroalcohólico, pero es que mm, a falta de estas enfermeras, pues mm, imagínate gente que se dedica a eso. sí, es que no sé. Por eso que cambio había, obviamente, pero otros pues no sé, yo creo que se escapan de control, la verdad. Que sí, que deberían cambiar también esas situaciones, pero es que es complicado. Y después de pasar este periodo, o sea, estos meses en el hospital,
¿te has dado cuenta de cómo se gestiona, cómo está el sistema sanitario y cosas así reseñables que diga, esto se ve demasiado bien desde fuera o ni siquiera a lo mejor nos paramos a verlo, pero quien viva aquí convive con la situación sí que es importante? Mm. Sí, a ver, es verdad que ese es un tema que además ahora se está hablando muchísimo porque la pandemia la ha sacado a relucir. Que ese tema en concreto, es verdad que es un tema que está muy a la orden del día, porque yo qué sé, la pandemia la saca a relucir. Algo Y, bueno y tenía que tener en la propia realidad. pandemia, claro, la propia pandemia está siendo un buen factor de, de que el sistema sanitario vaya mejor o peor, pero eso, lo dicho, que ya de antes de la pandemia se sabía y se decía que el sistema no era sostenible porque en España, a ver, se dice que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial y es real porque es que abarca a toda la sociedad española, es que nadie se queda fuera. Si tú tienes un problema, es que te lo va a solucionar. Ahora, ¿qué pasa? Que tal y como está planteado, pues conforme va avanzando los años, conforme está la economía española y conforme se produce sobre todo el envejecimiento de la población, pues es que llega un punto en el que no va a ser sostenible. Y eso ya se sabía de antes de la pandemia, pero es que de bastante antes. Pero ya la pandemia pues, ha sido como que ha explotado, se sabe, se ve perfectamente y bueno, y de momento pues no hemos llegado a un punto de falta de material, por ejemplo, pero falta de personal sanitario sí que hay y mucha, que es que, por ejemplo, con respecto a los médicos, no contratan a más médicos porque esos puestos los suplen los residentes. O sea, si es que, por ejemplo, si en un hospital, como en el que yo estoy, por la tarde no hay médicos, pues porque suelen estar solo por la mañana, dicen, está el residente de guardia. Pues un residente, aunque sea de último año, yo pienso que no va a dar el mismo trato que puede dar un médico que lleve años Con ejerciendo. experiencia. Efectivamente, entonces ahí se nota otro debate que ha salido a relucir ahora, que por eso los MIR también están protestando un montón, con toda la razón del mundo, de que si ellos son residentes es para aprender, no para cubrir puestos que deberían estar ya cubiertos y encima con un sueldo de en torno a 1.000 euros, 1.000 y pico, que no es para nada lo que cobraría un médico. Entonces, ahí se está viendo eso, cómo los propios estudiantes, ya sean MIR o EIR, que también son los enfermeros residentes, o incluso los de práctica de la universidad, cómo suplimos un hueco que es real. Ahí hay un vacío que debería llenarse y no solo no se llena, sino que cada vez ese vacío es más grande porque es que cada vez hay más falta de personal. Pero, por ejemplo, hasta donde yo sé, las condiciones laborales entre la pública y o sea, si un hospital público y uno privado hay muchas diferencias porque, por ejemplo, bueno, si me equivoco me corrige, pero hasta que lo que yo sé, en el público, por ejemplo, porque una enfermera, tú tienes 2 pacientes, a lo mejor 2 habitaciones, y en el privado puedes llegar a tener la mitad de la planta para ti y realmente no llega. Entonces, por eso todo el mundo se disputa también la plaza en la pública, porque aparte de cobrar más, tienen menos pacientes y como que lo puedes gestionar mejor, porque imagínate el trato que le puedes dar a 8 pacientes, que es que en una noche, por mucho que quieras, si 2 se te ponen malos, es que no llega. Y a mí, o sea, esto porque lo sé por el otro chico que antes estaba en la privada, que decía que es que a lo mejor es que tienes que hasta elegir, decir a quién voy antes, si te está sonando la alarma, ¿no? No sé Sí, el cómo. timbre, sí. Sí, el timbre, entonces dices, ¿qué hago? O sea, porque no te puedes dividir. Entonces, o sea, entiendo que no haya suficiente gente porque es obvio, incluso con todo lo que está pasando, que se está pronunciando más, pero eso. Y también de mucha gente que ha dicho que en la privada el trato malo, es malo en el sentido de que de eso, que no hay gente y que al final te dan lo poco que tienen. Pues mira, la verdad es que yo en la privada no estoy tan puesta, no lo sé, porque como no he estado haciendo práctica ni nada, yo la experiencia que tengo es pues, como mucho residencias privadas de que hayan estos familiares míos, pero
Pero sí, o sea, eso sí lo conocía yo de que contratan a muchas menos enfermeras en este caso Sí, eso sí es verdad. y peor sueldo y tal. Sí, o sea, lo de que se cobra peor en la privada, al menos en Andalucía, no sé en el resto de España, aunque me imagino que será similar, eso sí es verdad. Eso sí lo sé de primera mano. Pero ya la ratio enfermera-paciente, la verdad que no sé. No te sé confirmar. Pero es que eso también te hace pensar y decir, vamos a ver, sí, en la pública, teniendo esas condiciones de paciente, de número de pacientes por número de enfermeras, está mal, imagínate hasta qué punto se llega en la privada. O sea, no hace falta Sí, ser aquí matemático para saber que eso no va bien. sí, es que es Claro verdad. que no se puede meter mano, tú como no se puede meter mano en la privada, pero que eso da mucho que pensar también en el trato que se da y el tiempo que se dedica. Sí, sí, eso es verdad. Y ya te digo, si, o sea, la reflexión que tú estás haciendo es que es verdad, que si ya en la pública se habla de que falta gente, si encima tú le das más pacientes a un sanitario, el trato va a ser peor, Imposible. evidentemente. Pero ya te digo, yo lo que he visto en la pública, por ejemplo, es, por lo menos te voy a hablar de cómo se organiza en las dos plantas que he estado, que se han organizado casualmente igual, no sé si más o menos se organizan así en los dos hospitales en Granada, pero en mi caso es lo que yo he visto, que es que por la mañana hay 3 enfermeras y 3 auxiliares. Por la tarde, 2 y 2, y por la noche, 2 enfermeras y un auxiliar. Entonces, si ya por la tarde no dan abasto, es como, no sé, vale, por la noche entiendo que haya menos, pues porque se presupone que va a haber menos cosas que hacer, pero por la tarde, aunque haya menos carga de trabajo que una mañana, si se complica alguna situación, es que 2 enfermeras Llega. no dan de sí. Entonces, yo me he visto tarde, que no te digo todas, porque ya te digo, soy estudiante y puedo hacer lo que hago y poco más, pero yo me he visto a mí misma tarde haciendo y supliendo cosas que son de una enfermera que debería estar trabajando ahí. Entonces, yo, vale, las puedo hacer pues porque estoy ahí y ha dado la suerte de que estoy ahí, pero si no estamos los estudiantes, ¿quién hace eso? Pues nadie. Entonces, si no se hacen esas cosas, al final, o los enfermeros que estén tienen más carga de trabajo, o no las hace nadie directamente y ya está, y se quedan sin hacer. No sé. Entonces, da realmente que pensar que hasta cierto punto nosotros somos un estorbo porque estamos ahí, se tienen que parar a enseñarnos ciertas cosas, pero en el momento en el que ya le pillamos el truco, es que, sinceramente, y no es solo opinión mía, sino que yo lo he hablado ya con bastantes compañeros míos, es que quitamos trabajo. Es que eso es así. Y nosotros que llevamos nada de tiempo y sin saber nada, pues tú imagínate un enfermero residente o un médico residente. Eso ya es increíble. Que sí, que cobran, pero mm, ese tema ¿Cuántos, habría que replanteárselo. cuántos estudiantes estáis de práctica en comparación con enfermeros y con auxiliares que están ahí fijos? Rollo que sois dos estudiantes Por y turno a lo 4... mejor, que lo ¿Cómo? sabrán Sí, más. pues como se organiza mi universidad, que es la Universidad de Granada, que no sé si lo he dicho antes, No, pero pues bueno, yo creo que eso no mi cuenta. querido UGR, Sí. es que tres por planta, básicamente. Ujú. Entonces, nos solíamos poner, pues eso, una estudiante con una enfermera, porque estábamos 3 y 3. ¿Qué pasa? Que ahora con el COVID nos han dicho que no podemos estar 3 a la vez, entonces por eso hemos entrado también a hacer turnos de tarde, porque nos dividimos 2 y 1. Y ya está, Ujú. entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, yo que he estado bastante tarde, pues había 2 enfermeras y yo. Entonces, por así decirlo, éramos 2 y media. Y aún así había momentos que no nos daba la vida. Porque ya te digo, si hay una complicación medio gorda, es que el resto se quedan desatendidos. Mm. Y un poco, y la última ya pregunta para ir acabando, danos algo positivo, en plan, vamos a hablar un poco del futuro y Sí, que esta última pregunta ha sido como muy, muy drama todo. vamos a hablar un Ah, poco del futuro, de cómo te ves como futura enfermera, porque ya te queda este año, ¿no?
y poquito más. Bueno, Ya ves, sí, que meses. cómo ve el futuro, sí, totalmente. Entonces, un poco ve el futuro, si sabes, a lo mejor si vas a hacer el EIR, si te quieres especializar en alguna, ¿cómo se llama? En alguna rama, ¿no? En específico, y todo eso. Pues a ver, el futuro lo veo bien en el sentido de que trabajo sé que no me va a faltar, porque si ya de por sí a los sanitarios no les solía faltar, ahora menos, con la situación Totalmente. que tenemos. Ahora que las condiciones de trabajo sean buenas o no, eso es otra historia, pero bueno, trabajo Ya va a haber. se luchará por ello. Exactamente, trabajo va a haber de sobra, entonces la verdad que tengo muchas ganas de empezar ya a trabajar, aunque todavía me queda mucho por aprender, pero tengo muchas ganas. Y aunque sean contratillos cortos, no sé, tengo como muchas puertas, muchas opciones, porque si decido quedarme en España, el hecho de ir consiguiendo puntos para la bolsa, para ir sacando plazas fijas y tal, o simplemente para que te llamen de más sitios, pues puedes ir haciendo un montón de cosas, desde másteres, cursos, expertos, congresos, el EIR también te da puntos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el EIR, como lleva tan pocos años en comparación al MIR en España, ¿no? Pues hay muy pocas especialidades para todas las que podrían haber, porque, por ejemplo, en países como Noruega hay como 22 especialidades de enfermería y aquí hay 6. Entonces, hay diferencia. Un poco. Y se sigue peleando porque haya más especialidades, pero bueno, ahí está en proceso. Y aunque tengas el EIR y te sacas especialidades, hay comunidades autónomas en las que ni siquiera hay bolsa de trabajo de esa especialidad. Entonces, ahí está el debate de ¿merece la pena sacárselo o no merece la pena Pero sacárselo? una pregunta por casualidad, ¿sabes cuáles son esas 6 especialidades? Sí, mental, geriatría, pediatría, familia y comunitaria, espérate que faltan dos, se me va la vida ahora. Matrona, y enfermería del trabajo, sí. Yo te voy a preguntar una así, que me han surgido con lo que has dicho. Para trabajar en salud mental tienes que ser psicólogo, entiendo, ¿no? O psiquiatra. O sea, no te vale con ser, o puedes ser enfermero en la planta solo con enfermería. A ver, a ti te pueden llamar en una planta de salud mental de un hospital o un centro incluso privado, público, lo que sea, ¿no? Te pueden llamar como enfermero porque hay pacientes con problemas de salud mental porque necesitan cuidados enfermeros, ya sea desde una sonda, yo qué sé, incluso curas de heridas, ¿no? Vamos a suponer. Claro, sí, o sea, yo Entonces, me refiero enfermeros si tiene que haber. necesitas las dos cosas, Claro, como entonces, enfermero y luego especialista en esa claro, rama. claro. Entonces a ti te pueden llamar siendo enfermero generalista sin que te hayas sacado la especialidad. Por poder te pueden llamar. ¿Qué pasa? Que se intenta atender a la especialización porque es que es verdad que un enfermero que no tiene formación en salud mental va a ser muy complicado que, que lleve bien o que gestione bien a ciertos pacientes. Y mira, te puedo poner hasta un ejemplo que en el poco tiempo que llevo en el mundo hospital he visto. En mi planta, como ya te he dicho, que es oncología, endocrinología, hematología, reumatología, pues había una muchacha que estaba ahí por endocrinología, por Y tema eso, hormonal. explícalo sí mejor porque... Eso. Endocrinología es básicamente tener temas hormonales, ¿no? En resumen y mal explicado, pero Sí, sí. sí, sí. Andamos todos. Entonces había una chica que es anorésica, entonces claro, ella iba por tema hormonal. Entonces, como en la planta de oncología no están especializados en salud mental y los pacientes de salud mental tienen ciertas pautas o ciertas normas, les resultaba muy chocante a mis enfermeras auxiliares de esta planta porque nunca habían tenido que estar pendientes de abrir la puerta del baño de un paciente, de que los objetos personales no puedan entrar a la habitación en ciertos momentos, o sea, que tenga un horario Restringido. exacto, justo no me salía. O que objetos no pueda tener ese tipo de cosas, pues si no están acostumbrados, es que entre ellos mismos comentaban, es que hay que ver, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Entonces, al final, ese paciente no va a tener
todo buen trato que podía tener. Ya más allá de cómo sean los enfermeros personalmente y cómo le traten, ¿no? Pero me refiero a que si tú te formas en ese aspecto, como que vas a saber adaptarte mucho más a ese tipo de cosas. Pero y también gestionarlo porque el enfermero se tiene que a lo mejor como trabajas con humanos y no con máquinas, pues llega un momento que a lo mejor, pues yo que sé, tienen cierta necesidad o reacciona de una manera u otra a ciertas, ¿no? A ciertas cosas del exterior. Sí, justo, exactamente. Y sobre todo que esa especialización en salud mental va más casi enfocado a que el enfermero haga de psicólogo, casi. Que eso ya es Bien. otro tema a debatir de la falta de psicólogos en el sistema sanitario, pero bueno. Entonces ahí es verdad que los enfermeros de salud mental suplen ese papel y más que dar cuidados específicos de enfermería, como ya he mencionado, de una sonda o lo que sea, ya entra ahí más el papel de persona que apoya, que da orientaciones, no sé, es muy diferente. Entonces, la especialización está muy bien que se esté dando pie a eso en España, pero bueno, que tiene que seguir avanzando. Volviendo a la pregunta original de por qué estábamos hablando de elegir, pues no sé si haré yo especialidad o no, no lo tengo yo muy claro. Ya según vaya viendo en las prácticas lo que más me va gustando o lo que menos, o incluso en el rato de trabajo, Sí, eso es lo bueno, que para puedes descubriendo. ir viendo más o menos y también aparte de las prácticas, pues también vierte en ese momento y cómo te enfrentas a ello. Sí, exactamente. Y si no sabes qué hacer, ya está aquí Ayuso que te contrata gratis y de una, Me ¿sabes? hago voluntaria. Ya ves. Joder, qué fuerte es. Pues sí, la verdad que sí. Pero ojalá tengas tiempo para hablar de todo. Pero no sé si Blas te quiere preguntar algo más o podemos... Yo he estado un poco más callado porque estaba escuchando, básicamente, como todos los demás. Y no sé, o sea, me pasa siempre lo mismo. Yo voy a estas entrevistas y charlas con la gente sin saber nada. Siempre voy, o sea, yo no sé nada de enfermería y ahora sé al menos un 0,5% que ya la verdad es que estoy bastante contento. Y me ha gustado mucho, sobre todo, lo último que acabas de decir de la salud mental, porque yo creo que eso se va a expandir más, me imagino, y hay como cosas muy concretas de distintos pacientes o distintas situaciones que a lo mejor hace algunos años no podías tener ese trato especial, ¿no? Que se merece la gente, pero si se le pone los recursos, no sé, me ha gustado eso y tal. Y muy bien, muchas gracias, la verdad, por contestar la pregunta de Natalia, porque yo te he hecho dos. No, gracias a vosotros, ya ves tú. Que en verdad me ha hecho mucha ilusión. No sé, A mí me encanta, a mí me participar. encanta. Es que yo creo que un tema súper importante, sobre todo, siempre da curiosidad, ¿sabes? Como el día a día de una Eso profesión es. que no es la tuya, porque al Mm, final nosotros nos aburrimos ya de saber lo que vivimos, pero eso de saber, por ejemplo, lo tuyo, lo de los actores de doblaje, me parece que son cosas reseñables que nunca nos paramos a pensarlo. O sea, sobre todo ahora que, ¿sabes? Reivindicado tanto el papel frente al COVID. Lo sabemos por las quejas, pero no nos paramos a decir, oye, pero realmente qué recursos tienen, cómo es su día a día. Entonces, mm, eso es una manera también de acercarnos a la profesión y empatizar, porque luego uno llega al hospital como si fuera aquí, hubiera pagado 1.000 millones porque lo operaran y se cree con el derecho de eso. Y también, bueno, vamos a hablar de una cosa y ya terminamos, ¿vale? Es que quiero decir, o sea, quiero que me hable un poco de tu opinión del papel y la discusión, el debate que hay en la sociedad del enfermero frente a la figura del médico. ¿Cómo Toma lo ya. ves desde tu opinión? Ya para cerrar fuerte esta entrevista. Vale, vamos a ver. Es que no creo que sean figuras enfrentadas, ¿sabes? O sea, tal y como me has planteado la pregunta, es como enfermero frente a médico. Yo creo Bueno, no, que, me refiero no, sobre todo al trato que hay desde fuera, no ¿sabes? Desde cómo se sí, gestiona a la hora de trabajar. pues mira, yo creo que sí, o sea, si nos vamos a lo que se piensa en general es que el médico va por encima, mirando por encima del hombro y que el enfermero es el ayudante del médico, ¿no? Eso es como lo que podría decirse. Sí. Pero es verdad que yo creo que ahí entran muchos factores, tanto generacionales
como personales, porque también varía tanto de cómo es una persona a otra. Entonces, sobre todo generacionales, porque la figura de enfermera como persona formada en la universidad, eso es que no lleva tantos años. Eso es que no te voy a decir el año exacto porque te lo voy a decir mal, pero, pero es que no lleva tantos años. Eso es de finales del siglo XX, vaya. Y no, yo creo que ya te lo estoy diciendo mal. Pero bueno, el caso, que incluso antes de considerarse enfermera, es que era Mm. ATS, que es auxiliar técnico sanitario. Entonces era como auxiliar, era ayudante del médico. Es que era eso. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones con mi madre que me decía que yo recuerdo ir al médico y que todos los médicos en su consulta tenían una enfermera al lado que le hacía literalmente de secretaria. O sea, si tenía no sé qué cosa, pues ella lo escribía, iba anotando todas las cosas. Lo que ahora hace el médico de estar todo el rato escribiendo Sí. no mirarte la cara, pues eso lo hacía la enfermera. Entonces, bueno. Igual a lo mejor deberían recuperar el médico algún ayudante, una enfermera, pero igual necesitaría secretaria para mirar al paciente a la cara, pero bueno, da igual. Que entonces, no sé, es verdad que mucha gente mayor sí sigue con esa idea de el papel de la enfermera, de esa manera de como un nivel inferior al médico, o no sé, o el cómo te tratan, que aún así es verdad que eso yo lo he visto poco, en general todos te tratan muy bien, pero sí un poquito ese como que les debes algo, como que las tienes que servir, eso sí sigue existiendo, pero bueno, sobre todo en personas mayores. Y luego el papel del médico, pues sí es verdad que lo que sí he visto y confirmado y reconfirmado es que una carrera como medicina, que yo pienso que debería ser igual de humana que enfermería, no lo es, porque se centran en diagnóstico, recetar medicamentos, cambiar la pauta, no sé qué, no sé cuánto, entonces al final casi no ven al paciente, lo ven a los 5 minutos que hacen, por lo menos en el hospital, que es lo que yo he visto, lo ven los 5 minutos que pasan de lunes a viernes por la mañana para ver cómo sigue, para ver si cambian algo, para ver si tal, y ya está. Y Yo hablan creo con que los familiares, los ponen en contexto y poco más. Yo creo que por eso también hay muchos médicos que deciden dedicarse a médico de familia porque es la única manera de que el médico al final sea más humano y tenga un trato porque la gente que va a tu consulta es como tuya, por así decirlo, que siempre es la misma. Entonces, por ejemplo, yo con mi médico de familia es que me alegro la vida de verlo siempre y él Sí, pues sí. intenta ser uno más y preguntarte y no sé qué. Entonces, él, yo creo que es su única herramienta para un poco humanizarse y decir que no sea que te veo una hora, bueno, una hora, ojalá una hora, o sea, te veo 10 minutos, paso y se va. Y yo creo que también es como, yo qué sé, como que lo han asumido mucho. A mi madre, por ejemplo, cuando la operaron, yo sí vi al hombre, o sea, al médico, pasó, ¿cómo estás? Bien, no sé qué, se fue literalmente y la enfermera entraba, que si bailando, que si no sé qué, que si te voy a poner no sé qué, y yo, madre mía, es que dan ganas hasta de que te curen así, te lo juro, tío, es que ojalá estuviera todo el día hablando. Yo qué sé, Ya, es que es que yo sí. creo que eso te da hospital en un sitio tan sombrío que dices, yo qué sé, que son muchas cosas y muchas, bueno, y estamos hablando de enfermería y también están las auxiliares de enfermera, que muchas veces también, Sí, o de enfermero, que muchas veces se invisibiliza un montón. pero muchísimo. Eso, esa figura ya sí que está Mm, invisibilizadísima. O los celadores. Bueno, es que bueno, auxiliares de enfermería y también, celadores, menos mal que también ha salido a relucir ahora con todo lo del COVID, porque de verdad, o sea, es que somos las hormigas obreras del hospital, y es que es verdad. sí, Y eso, totalmente. y volviendo a lo de los médicos, a ver, es verdad que no todos los médicos son así, están feísimas las generalizaciones, etcétera. Existe una carga de trabajo fuerte, pero no sé. Yo eso sobre todo lo he visto en médicos más mayores. Esa, no Puede sé, ser, sí. Como eso, te has esa dicho que es sensación. generacional, Sí, entonces, es lo que por están eso yo creo educados. que por suerte está cambiando mucho Mm, y la verdad se agradece. Pero bueno, todavía pues está esa generación anterior que ahí sí, sí, pues bueno, algún día no estará. Todo se supongo. andará. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por la conversación. La verdad es que yo me voy ya, que hoy nos podemos acostar si queremos porque hemos aprendido un montón. Bueno, y yo no sé, o sea, lo que ha dicho Vlad de que ahora ya sabe un 0,5,
yo sé un 1, ¿sabes? Que yo sé que a mí me queda mucho por aprender y que otra persona os hubiera contado, vamos, 1000 cosas más, pero bueno. Pero yo claro, o de sea, lo- lo que tienen ese tipo de carreras es que nunca dejas de aprender, así que nunca será al 100%, pero que a menos que... Yo creo que lo más importante es seguir y ya está. Y con el tiempo, pues... Y Todo además, Sandara iba a decir otra vez, pero... una cosa Es que sí. buena es que cada vez que alguien te pregunte en plan, oye, Marta, tal, tu profesión, tal, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, pues ya le mandas este podcast que ya se lo explica todo y tú te Ya vas me tan acuerdo. tranquila. Ya ves. Y bueno, Totalmente. Que no sé, que muchas gracias a vosotros, de verdad. Nada, ya ves, el placer ha sido nuestro. Así que ya con esto, y nos podemos despedir hasta el Ujú. próximo domingo. Y aquí os esperamos. Os vamos a dejar sus redes sociales de Marta por si la queréis cotillar. en la descripción ahí. Y la nuestra también de Instagram. Así Ujú. que ya está. Muchas gracias por estar un domingo más. Y todo eso, Sandara. It's the last goodbye, I swear. I can't rely on a dime a day love that don't go anywhere. I learn to cry for someone else.